Saturno, ¿qué significa exactamente la palabra evolución? Según la RAE, evolución biológica es el proceso de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones. ¿Verdad? Y estos cambios suelen darse poco a poco debido a dos factores: factores internos y factores externos. Los factores internos pueden ser las mutaciones genéticas y los factores externos, el clima y nuevas condiciones ambientales, ¿verdad? Correcto. En el siguiente video aprenderás de las dos maneras que Darwin definió el origen de nuevas especies, producto de la evolución: anagénesis y cladogénesis. A ver, Saturno, dijiste anagénesis, ¿y qué más? Cladogénesis. Cladogénesis, lo apunto y estoy atento al video. ¿Qué es exactamente una especie? Ernest Mayr, en 1942, propuso el concepto biológico de especie, definiéndolo como un grupo de individuos que comparten características en común y sobre todo tienen la posibilidad de cruzarse entre sí, dando origen a descendencia viable y fértil. De caso contrario, existe el aislamiento reproductivo entre especies. Dentro de la teoría evolutiva, un punto muy importante planteado por Darwin a raíz de su visita a las Islas Galápagos es la especiación, es decir, la forma en la que se originan nuevas especies. Este proceso genera la diversidad biológica y se presenta de dos formas: anagénesis y cladogénesis. La anagénesis sucede cuando una especie se convierte progresivamente en otra distinta. Es lo que eventualmente sucede con las especies conforme son expuestas a los cambios en su ambiente a través de millones de años, o cambian o se extinguen. Por otro lado, la cladogénesis es la aparición de dos o más especies tomando a otra como base, el ancestro común, y ramificándose del tronco común. Pero, ¿cómo se ramifican las especies? La cladogénesis puede ocurrir por especiación alopátrica y simpátrica. Alopátrica significa especiación en patrias o territorios diferentes. Imagina que una población queda dividida por un río que aparece, y ahora son dos grupos viviendo en dos regiones geográficas diferentes. Los nuevos ambientes a los que se enfrentan ambos grupos favorecen la acumulación de diferencias, hasta que luego de miles o millones de años ya no podrán reproducirse entre sí. Simpátrica significa especiación en la misma patria o territorio. Una misma población puede separarse en grupos que no se reproduzcan entre sí, debido a que han modificado sus costumbres o comportamientos, y por ejemplo no estén activos a la misma hora, tengan preferencias distintas en el apareamiento o incluso haya cambios en el número de cromosomas. Todos estos cambios se dan a lo largo de miles de años. Cuando ocurre una catástrofe ambiental o pocas especies colonizan de repente un área nueva y alejada, esta área tiene un montón de nichos ecológicos para ser habitados, cada uno con sus propias dificultades. Las especies se valen de la mutación y la selección natural, y con el tiempo, muchas especies evolucionarán de un mismo ancestro común. A este fenómeno se le conoce como radiación adaptativa. Saturno, mucho se habla sobre la raza. Hasta donde yo tengo entendido, los animales son los únicos que tienen raza. Por ejemplo, yo tengo un perrito de raza Chow Chow y mi vecino uno de raza Dálmata. ¿Las personas también tenemos raza, Saturno? La respuesta es no. Raza es un concepto que se refiere a los grupos en que se subdivide una especie a partir de algunas características que se transmiten por herencia genética. A ver, Saturno, sí entiendo. Entonces, ¿los negros, los blancos, los mestizos, los chinos no son razas? En los seres humanos sencillamente no existen tantas diferencias genéticas como para separarlos en grupos. Pero de hecho, la profesora tendrá más que decir al respecto. Estaré muy atento, Saturno. Bueno, Isaac, es muy fácil dejarnos llevar por las diferencias en los colores, formas y costumbres de la especie humana, al punto de decir que tenemos razas diferentes. Los estudios genéticos han demostrado que esto no es así. El color de la piel, de ojos, las medidas de nuestro cuerpo, la forma de nuestro cabello, las características que han sido usadas para separarnos unos de otros, son todas características cuantitativas, determinadas por varios genes, y no las podemos encajar en categorías como blanco, negro o cobrizo, porque forman un intervalo. Ese intervalo varía dentro de una población. Solo en Perú podemos encontrar morenos, trigueños, cholos, blancos, chunchos y otros nombres más.
A eso hay que agregarle la variación entre poblaciones. Si un peruano se va a Estados Unidos, lo van a asignar a una categoría llamada hispánico, que es diferente a la de los blancos y negros que viven allá. Lo impresionante es que dentro de una misma población hay más variación que entre dos poblaciones distantes y diferentes. Somos más diferentes entre peruanos que comparando a peruanos con alemanes, y esa paradoja se cumple en todas las poblaciones humanas. Por esto es que para la genética es inútil hablar de razas. Nadie ha logrado establecer los límites entre una raza y otra, o ponerse de acuerdo en cuántas razas hay, porque apenas haces un patrón para una población como la peruana, te das cuenta que no sirve para describir a otra, como la de Estados Unidos. Los que lo han intentado siguen enfrascados en un debate sin sentido. Gracias a la genética podemos decir que las clasificaciones de razas son todas culturales y ninguna se fundamenta sobre bases científicas. Saturno, si para la genética las razas no existen, entonces ¿por qué la gente cree que sí? Bueno, para responder a eso debes revisar tus libros de historia del Perú. Y de historia, de antropología, de sociología, de psicología. Saturno, esperaba que tú me ayudes. Está bien. En 1950, la UNESCO afirmó que todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y que la raza no es una realidad biológica. Los científicos son claros en esto. Las categorías raciales son métodos pobres de clasificación y deben ser excluidos. Entonces, si veo a una persona y escucho que usa mal el término raza, lo corregiré y le diré que todos somos una sola especie, la raza humana. Bueno, excepto tú, pues, ¿no? Que tú eres un robot. Qué gracioso, Isaac. ¿Te la sabes? Fue profesor de matemáticas de la Universidad de Glasgow, en Escocia. Publicó cálculos que estimaban la edad de la Tierra. Fue conocido por haber desarrollado la escala de temperatura Kelvin.